Buenas tardes, bienvenido Buenas tardes. nuevamente. Buenas tardes. Voy a subir la diapositiva. Recording in progress. ¿Vamos allá? Sí, doctor, está. De acuerdo. Darle clic a la copia para que se presente la primera filmina. Se está viendo todo el panel. Inferior derecho a la parte de la cabeza. Bueno, ¿me oyen ustedes? Perfecto. ¿Y ven ustedes la pantalla? Perfecto. Perfecto. Pues vamos a empezar entonces con la presentación de la encefalopatía hipóxico-isquémica, la utilización de la hipotermia, la importancia y la actualización en 2021 con las últimas innovaciones que se han producido en este tema. Bien, respecto a la introducción, tenemos que decir que hay que distinguir, en primer lugar, lo que son conceptos muy importantes. Una cosa es la encefalopatía neonatal y la otra es la encefalopatía hipóxico-isquémica. La encefalopatía neonatal es el concepto genérico y la encefalopatía hipóxico-isquémica hace referencia a una patología muy concreta. Podríamos decir que la encefalopatía neonatal es una patología que ocurre en recién nacidos de más de 35 semanas de gestación y que se manifiesta por alteraciones en la función neurológica y en la que se desconoce el diagnóstico etiológico. Esto último es muy importante. Se desconoce. Van a ser trastornos malformativos, trastornos metabólicos, infecciosos, etcétera, pero nosotros desconoceremos por qué ese paciente o ese recién nacido tiene síntomas de encefalopatía. Mientras que la encefalopatía hipóxico-isquémica es una patología que se manifiesta por alteraciones de la función neurológica, pero en la que hay un diagnóstico preciso de hipoxia e isquemia durante el periodo prenatal y de la transición de la vida fetal a la neonatal. Desde el punto de vista de la encefalopatía natal, por lo tanto, tenemos la encefalopatía hipóxico-isquémica, que ya hemos dicho que es secundaria a un proceso de isquemia con la subsiguiente hipoxia, hipoglucemia, etcétera, falta de riego, del encéfalo neonatal y otras encefalopatías como son adquiridas ya causas infecciosas, hemorrágicas, de estirpe genética, neurometabólicas, cardíacas, neuromusculares, síndromes epilépticos, responsivos a vitaminas, lesiones no accidentales, etc. Bien, la encefalopatía hipóxico-isquémica en el daño cerebral después de la hipoxia isquemia es un proceso dinámico. Es un proceso dinámico que se caracteriza porque hay una serie de acontecimientos fisiopatológicos en cascada que se prolongan durante horas, semanas, meses o incluso pueden tener consecuencias años después del insulto inicial. O sea, es como dirían en los anglosajones, un ongoing process, o sea, un proceso dinámico que se mantiene en el tiempo. La hipotermia terapéutica con los protocolos actuales es solo parcialmente neuroprotectora, reduciendo el riesgo combinado de muerte o discapacidad severa en un 12 a un 15%. Es fundamentalmente eficaz en la encefalopatía moderada y menos eficaz en la encefalopatía severa. Por esto también les hablaré de las terapias coadyuvantes para mejorar el resultado añadidas estas terapias a la hipotermia. Los pacientes que quedan fuera de la ventana de oportunidad, que son las primeras 6 horas después del episodio hipóxico-isquémico, los prematuros o que se acompañan de factores de confusión como infección o inflamación, pueden ver reducida significativamente la eficacia de los tratamientos instaurados, sobre todo de la hipotermia, que es el tratamiento
el gold standard, el estándar de oro de la hipotermia, del tratamiento de la encefalopatía. Por lo tanto, más de 6 horas, menos de 37 semanas, yo diría menos de 35, porque los ensayos clínicos se han hecho con pacientes mayores de 35 semanas, o que llevan asociados procesos inflamatorios o infecciosos, verán reducida significativamente la eficacia de la hipotermia. La incidencia de la encefalopatía hipóxica isquémica es muy variable. Es muy variable y, como verán, en países de alto nivel de ingresos, de alto desarrollo económico, países europeos, la mayoría de los casos, en nuestro país, por ejemplo, en nuestro hospital es de 0,5 a un caso cada 1.000 nacidos vivos. En la Comunidad Valenciana estará en torno a 1,5 y en España las cifras también están de 1,5 a 2 casos cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, en países de nivel medio y bajo de ingresos se puede multiplicar esta cifra por 20 y puede llegar a 26 casos cada 1.000 nacidos vivos. Podemos decir que la importancia es tal que supone casi un cuarto de todos los niños que mueren en el mundo de la mortalidad infantil, o sea, casi una cuarta parte. Por lo tanto, es un problema extraordinariamente complejo y extraordinariamente serio. La etiología, en este trabajo que publicó nuestro grupo con la doctora Letonen de Finlandia, vemos que dependiendo del nivel de desarrollo del país, Finlandia, la China urbana o la Ghana rural, vemos que la asfixia representa un 11% de la muerte neonatal precoz, la que ocurre antes de la semana de vida. En la China es un 36% y en la Ghana es un 20%. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en Ghana, que es una zona rural, los niños se mueren generalmente porque no son reanimados cuando no respiran inicialmente y, por lo tanto, la muerte por falta de inicio de la respiración, por infecciones o por hemorragias maternas, etcétera, supera con mucho a la asfixia. La prematuridad es el segundo factor en Europa y las infecciones es el último factor. Por lo tanto, la asfixia ocupa un lugar importante en cualquier medio, pero sobre todo en países de nivel medio y bajo de ingresos. También aquí pueden ver los casos por región, dependiendo por el número de pacientes con encefalopatía según el nivel. Aquí tienen ustedes Latinoamérica y Caribe, que tienen unos niveles, podríamos decir que medios. El norte de África, Asia, el sureste asiático, el sur de Asia y el África subsahariana llegan a cifras extraordinariamente elevadas de casos. ¿Cuál es la fisiopatología de la asfixia? Bien, aquí en este artículo reciente que se publicó en JAMA Pediatrics, se ve que hay una fase primera de insulto. El insulto se produce generalmente intraútero. Hay una falta de riego que llega al feto, con lo cual el aporte de glucosa y de oxígeno al cerebro cesa o es interrumpido o llega a ser de gran relevancia y, por lo tanto, la producción de ATP, que depende de ambos factores, de la glucosa y el oxígeno, disminuye y el cerebro se queda sin energía. Durante la reperfusión tenemos 3 fases más importantes: la fase latente, la fase secundaria y la fase terciaria. La fase latente es la fase en la cual nosotros tenemos una ventana para poder empezar con la hipotermia. Se ha producido muerte celular por los daños o el insulto severo que se ha producido intraútero y se han activado muchas vías metabólicas, sobre todo vías de la inflamación y vías de la apoptosis. También como consecuencia de la falta de energía a nivel cerebral se produce, y lo explicaremos luego con más detenimiento, excitotoxicidad, es decir, acúmulo de marcadores o activadores del potencial de membrana, como son el GABA, o son el AMPA, o son el kainato.
se aumenta la inflamación y se aumenta el estrés oxidativo. Pasadas unas 6 horas, entre 6 y 12 horas, entramos en una segunda fase, que es una fase en la cual hay un fallo mitocondrial. La mitocondria se ha visto dañada por el estrés oxidativo y el estrés oxidativo, al dañar la mitocondria, produce una incapacidad de la misma para generar ATP y por lo tanto tenemos un fallo energético secundario que produce un aumento de la lesión cerebral. Y asimismo los neurotransmisores sinápticos que se han acumulado en el espacio sináptico dan lugar a una excitotoxicidad importante y que tiene como consecuencia la aparición de convulsiones. A partir del tercer día entramos en la fase terciaria, en la cual hay muerte celular programada, generalmente por apoptosis, que es más lenta y que va progresivamente afectando a distintas áreas cerebrales. Las áreas dañadas son remodeladas, no por neuronas, sino por otras células como las astroglías, dando lugar a astrogliosis, y en casos afortunados, en casos moderados o sobre todo en los casos leves de encefalopatía, puede haber una reparación de zonas dañadas y una restitución de la integridad de las vías nerviosas. La hipotermia, recuerdo, se debe poner entre las 6 horas después del insulto y los 3 días, y la resonancia magnética conviene hacerlo entre los 5 y los 7 días para poder ver los daños que se están produciendo en la fase secundaria y terciaria. El cerebro es un tejido oxirregulador, es decir, que tiene un cociente metabólico elevado, consume mucha energía y para obtener esa energía tiene que utilizar oxígeno porque, como saben ustedes, el metabolismo aeróbico genera mucho más ATP que el anaeróbico. Tiene que mantener un elevado potencial de transmembrana. Recuerden que para que haya una transmisión de los neurotransmisores a través del espacio sináptico y para que la señal se transmita a lo largo de los axones, se tienen que mantener elevados potenciales de transmembrana que consumen una enorme cantidad de ATP. Y por el contrario, depende totalmente de que haya un flujo continuo de oxígeno y glucosa, porque es incapaz, a diferencia del hígado, del músculo o de otros órganos, de acumular la energía que necesita. En caso de que no haya oxígeno, se produce una inactivación de las bombas que dependen del ATP, ATPasa dependientes, y eso permite que entre sodio dentro de la neurona, de la astroglía, de las oligodendroglías, o sea, dentro de las células nerviosas, se produce una hinchazón y puede llegar incluso a la muerte celular, y también se produce una permanencia de los aminoácidos excitatorios dentro del espacio sináptico, ya que no son recaptados por los recaptadores de aminoácidos en el espacio sináptico que consumen una elevada cantidad de ATP. Por lo tanto, muerte celular, edema y toxicidad celular e hiperexcitabilidad. El cerebro representa el 2% del peso corporal, pero consume aproximadamente un 25% de la glucosa circulante. La necesidad de mantener gradientes iónicos para la transmisión de los potenciales de acción requiere una elevada cantidad de energía y las neuronas son totalmente dependientes de que les llegue continuamente energía en forma de un flujo sanguíneo continuo que proporciona oxígeno y glucosa. Si cesa ese flujo sanguíneo al cerebro, el cerebro es incapaz de aguantar más de unos pocos minutos porque no tiene reservas para ello y, por lo tanto, automáticamente se producen los dos fenómenos que les he dicho que son los más importantes. Alteraciones de los gradientes de flujo de sodio-potasio, entrada masiva de calcio en la célula y, finalmente, acúmulo de aminoácidos excitatorios en el espacio sináptico. Aquí tienen ustedes cómo el metabolismo aeróbico en presencia de oxígeno en una molécula de glucosa da lugar a 36 moléculas de ATP, mientras que si no hay oxígeno solo se producen 2. Difícilmente con esa escasa producción de ATP puede el cerebro conservar sus funciones. Aquí tenemos, lo que les he comentado antes, las bombas ATPasa dependientes que expulsan el sodio dentro de la célula, que facilitan la corriente sináptica
y facilitan la transmisión axonal por el axón de la corriente eléctrica, consumen en su presión un 75% de energía, mucho más que cualquier otra actividad. En situación de anoxia siguen manteniendo una elevada demanda de ATP, por lo tanto, y en situación de normoxia también, comparado con otros órganos, catabolismo proteico, gluconeogénesis, síntesis de urea, etc. También el consumo de oxígeno en el cerebro es extraordinario. Consume un 20% en relación con el peso corporal total. Solamente es superado por el músculo cuando está realizando una actividad física. Las alteraciones que nos llevan a la falta de perfusión placentaria y que interrumpen el suministro de glucosa y oxígeno al feto, las saben ustedes, son problemas obstétricos que por desgracia pueden ser comunes en determinadas situaciones de alto riesgo, desprendimiento de placenta, alteraciones del flujo sanguíneo por problemas de cordón, el prolapso de cordón, la presencia de un nudo verdadero, la compresión cefálica o del hombro del cordón, la inserción velamentosa del mismo, un encajamiento, un parto podálico o una rotura uterina. ¿Qué ocurre cuando producimos una interrupción del flujo sanguíneo? Disculpen. Cuando se produce una interrupción del flujo sanguíneo, se produce por la placenta, se produce una disminución del gasto cardíaco. La sangre que llega por el conducto hepático y luego por la vena cava inferior a el ventrículo derecho disminuye notablemente y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Con la disminución del gasto cardíaco se produce una reducción en la perfusión cerebral. Si esta perfusión cerebral, la reducción es moderada y es tolerable, lo que ocurre es que hay un shunt, hay un cambio de la circulación que fundamentalmente en el feto es anterior, pasa a posterior. ¿Con qué finalidad? Para proteger el tronco cerebral, el cerebelo y los ganglios basales, que son estructuras esenciales para la supervivencia. Mientras que se permite un cierto nivel de daño al córtex y a las llamadas hours watershed, áreas de los hemisferios. Cuando la reducción de la perfusión cerebral es aguda y severa y suficientemente prolongada, ya no hay posibilidades de un shunt y entonces hay un descenso generalizado del flujo cerebral que afecta tanto a la parte cerebral anterior como a la posterior y cerebelo. Ganglios, cerebelo, tronco cerebral, bulbo, etc. Y se produce un daño a los ganglios basales y al tálamo. Y esta interrupción de glucosa y oxígeno a estas estructuras va a ser la que va a dar lugar a la encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la interrupción, se lo he adelantado antes, la interrupción del aporte de glucosa y de oxígeno va a dar lugar a una depleción del ATP. Es decir, no se sintetiza ATP o muy poco. Anaeróbicamente, cada mol de glucosa, 2 ATPs, pero si encima hay una falta de perfusión, no llega glucosa. Con lo cual, las reservas de ATP, de la energía del cerebro, se acaban, se deplecionan rapidísimamente. Tanto en la fase latente como en la fase secundaria que les he explicado anteriormente, se va a producir una alteración de potencial de transmembrana que he representado en esta figura. Estas son las bombas que expulsan el potasio fuera y permiten, que expulsan el potasio, el sodio que entra, lo expulsan fuera y el potasio que hay fuera lo meten dentro. Cuando no hay energía, como sería el caso del que nos estamos ocupando, se produce una entrada de sodio que no es expulsado, sino que se acumula dentro de la neurona. Ocurre lo mismo con el calcio, entrada masiva de calcio dentro de la neurona que no es expulsado. Por lo tanto, tenemos neuronas con gran contenido de sodio y de calcio, que va a producir efectos de acúmulo de agua, acúmulo hinchazón, edema neuronal y hiperexcitabilidad
producida por el aumento del calcio iónico, hiperestabilidad neuronal. Y esto va a dar lugar a una despolarización, un edema citotóxico, una excitotoxicidad con convulsiones, un estrés oxidativo con fallo mitocondrial, en casos muy severos necrosis de las zonas más sensibles y en otros casos se van a disparar las vías metabólicas de la apoptosis y de la inflamación. Finalmente tendremos la fase terciaria en la cual se produce una muerte celular tardía, hay un remodelamiento del tejido cerebral dañado y una astrogliosis. Si miramos a nivel sináptico lo que ocurre, tenemos que esto es muy importante, una falta de despolarización neuronal. Ya no hay una diferencia de potencial entre dentro y fuera del espacio sináptico. Esto permite la entrada masiva de calcio. La entrada masiva de calcio va a actuar sobre la óxido nítrico sintasa y generar gran cantidad de óxido nítrico. Por otra parte, la xantina oxidasa va a dar lugar a la formación de radicales libres de oxígeno y radicales libres de nitrógeno. El óxido nítrico es un radical libre, pero que unido a los radicales de oxígeno da lugar a peroxinitritos que van a dañar la mitocondria. Al daño mitocondrial va a dar lugar, por una parte, a un fallo energético y a agravar la despolarización, con lo cual se perpetúa la situación, se produce un círculo vicioso. Y también el daño mitocondrial, cuando es excesivo, produce un fallo energético importante, dando lugar a la necrosis. Si el fallo energético es parcial, se produce una liberación del citocromo C de la membrana mitocondrial. Este activará la vía de las caspasas y estas van a producir la descomposición programada del ADN, dando lugar a la apoptosis. Aquí tienen lo mismo representado con la gráfica de este artículo que les recomiendo su lectura, de Douglas Escobar. Es una revisión dedicada a los clínicos sin grandes complejidades metabólicas y aquí todo lo que les he dicho, la despolarización, entrada de sodio, activación de los receptores posinápticos e hiperexcitabilidad, entrada masiva de calcio con generación de radicales libres, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consideraciones diagnósticas de la encefalopatía hipoxisquémica? ¿Cómo debemos sospecharlo? En primer lugar, antes del parto, o sea, situación que llamamos signos centinela, antecedentes maternos. Toda mujer que tenga una preeclampsia, una hipertensión, un síndrome de HELLP, diabetes, gestación múltiple, abuso de drogas ilegales, accidentes traumáticos, etcétera, está en una situación de alto riesgo. O sea, la probabilidad de que su bebé tenga una encefalopatía es muy superior a lo que sería en una mujer con un embarazo eutóxico. También se verán signos centinela. Los obstetras detectarán alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Con las contracciones uterinas, las bradicardias no se recuperarán fácilmente, sino que permanecerán periodos más prolongados de bradicardia. Se verán también alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal con crisis de taquicardia o crisis de bradicardia. También se puede ver hemorragia, sangrado vaginal por una placenta previa, también se puede observar un prolapso del cordón o pueden aparecer aguas meconiales. Y una vez nacido el bebé, tendremos una depresión del nivel de conciencia, una hipotonía, falta de tono y de fuerza muscular, alteraciones de los pares craneales con ausencia de succión, habrá más bien un chupeteo y habrá otros signos como los reflejos arcaicos que no serán posibles de detectar o de elicitar. Convulsiones, depresión respiratoria, o sea, el niño no respira o tiene respiraciones profundas irregulares, acidosis metabólica que da lugar a un aspecto pálido y ausencia de circulación en la periferia, lechos ungueales, extremidades están pálidos blancos y pierden rápidamente la temperatura. Podrán verse lesiones en otros órganos y las lesiones serán evidenciadas más adelante por resonancia magnética. Podríamos definir, la forma más sencilla es, en presencia de signos centinela, depresión de la conciencia y del tono y presencia de bradicardia,
Si esto se acompaña con un pH bajo, menor de 5 a los 10 minutos, una acidosis metabólica con un pH menor de 7 o un exceso de bases mayor de menos 16 y aumento del ácido láctico, podemos tener casi la seguridad absoluta de que estamos frente a una encefalopatía hipóxico-isquémica. Las encefalopatías se pueden evaluar en grados, como el score de Thompson, que este score da la puntuación de 0, 1, 2 y 3 según valoremos el tono, el nivel de conciencia, las convulsiones, la postura, el reflejo de Moro, el reflejo de prensión, el reflejo de succión, el patrón respiratorio y la fontanera. Todo esto se valora normal 0, en estado inicial de hiperalerta, puños cerrados, movimientos de pedaleo, etcétera, y los reflejos parciales, se le da un punto. La estancia en hipotonía, letargia, flexión, ausencia de reflejos, etcétera, se le da 2 puntos, y ya la premortem con flacidez, estado comatoso, signos de descerebración, movimientos de descerebración o apnea o respiración intermitente, 3 puntos. Más de 22 puntos se considera una situación de extrema gravedad, de 12 a 20 puntos se considera una situación intermedia y menos de 12 puntos se considera un grado 1. Entonces, este es el que hemos utilizado nosotros en nuestros ensayos multicéntricos nacionales e internacionales en los que hemos participado. Pero también saben ustedes que, bueno, y esto sería el valor predictivo, que aquí tienen ustedes, tienen la N, ven como 15 puntos sería el límite de la normalidad, más de 15 puntos ya, 15 o más ya apuntan hacia un IQ, un cociente intelectual menor de 85 y menos de 10, sobre todo a partir del 5.º día, que se mantenga por debajo de 5, nos orienta hacia una mejor evolución. Los niños que tienen durante los primeros días scores de Thompson entre 15 y 10 hasta el 7.º o 8.º día tienen mucha probabilidad de tener una encefalopatía moderada, severa e incluso muerte, y los que están entre 10, 5 y luego entre 5 y 10 a partir del 5.º día, se puede considerar que no tienen encefalopatía o es leve. También tenemos el clásico artículo publicado en 1976, que es un clásico de la medicina neonatal, de los estadios de Sarnat y Sarnat, que también se utilizan mucho en los ensayos internacionales para medir los estadios leve, moderado y severo según el nivel de conciencia, el control neuromuscular, los reflejos complejos, la función autonómica, las convulsiones y el electroencefalograma. Otras consideraciones que suelen hacer es, en las analíticas veremos una elevación de las transaminasas, de la creatinina o de la N-acetilglucosaminidasa y miocárdicas de la troponina C o de las creatinquinasas, la fracción MB correspondiente a el músculo cardíaco. Aquí tienen ustedes un estudio que publicamos en la prestigiosa revista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, en el cual pudimos corroborar la presencia en niños asfixiados severamente y reanimados con oxígeno al 100%, cómo había una correlación muy clara entre las troponinas cardíacas y la presencia de glutatión oxidado como signo o marcador bioquímico de estrés oxidativo y, por lo tanto, de afectación miocárdica. Y había afectación renal y había la N-acetilglucosaminidasa, correlacionaba extraordinariamente también con el glutatión oxidado, que es un marcador de daño oxidativo, en este caso al riñón. ¿Cuáles serían los estudios que deberíamos hacer y que nos indican cuál es el pronóstico de estos pacientes? El examen neurológico estructurado. Todas las unidades neonatales deberían formar a sus neonatólogos en la realización de exámenes neurológicos estructurados, valorando tono, reflejos mínimos, en respuesta a estímulos, etcétera, etcétera, fuerza muscular, pares craneales, etcétera. Esto, el doctor García Alix tiene un trabajo perfectamente
adecuado para la docencia del examen neurológico estructurado, que es muchas veces descuidado en la formación de los residentes. La resonancia magnética nuclear y la espectroscopia evaluada por radiólogos con experiencia en el periodo neonatal. La monitorización mediante encefalometría, electroencefalografía integrada por amplitud. Por lo menos debe haber siempre un experto en cada servicio que sepa interpretar bien los gráficos, porque en las primeras horas de vida son muy pronósticos y además permiten detectar convulsiones que no son visualmente evidentes y por lo tanto tenemos que realizar. Para hacer un pronóstico ya pasadas 24 horas, nosotros hacemos un electroencefalograma multicanal de larga duración, mínimo 30 a 60 minutos de un multicanal en el cual el neurofisiólogo puede detectar daños cerebral, convulsiones ocultas y nos puede ayudar a hacer un pronóstico y a marcar la pauta de hipotermia y la pauta de medicación anticonvulsivante. Los biomarcadores que les pongo son más bien experimentales y la calculadora de outcome nos permite con todos estos datos dar un pronóstico. Tendremos 3 tipos de pacientes, unos respondedores que nos irán bien, otros que no responden y fallecen y finalmente aquellos que no responden, que sobreviven con déficit neurológico. Con todos esos datos podemos, utilizando la calculadora o la experiencia o la literatura, podemos clasificar perfectamente a nuestros pacientes. La resonancia magnética es uno de los apoyos más importantes, quizá el más importante a la hora de establecer un pronóstico. Haremos secuencias T1 de 1.5 teslas y secuencias T2 de 2.0 teslas, tanto convencionales como ponderadas. Ponderadas son las weight images, que llaman en anglosajón. Se analizarán los hemisferios, las áreas intraventriculares, el cerebelo, los ganglios basales y tálamo, el brazo anterior y posterior de la cápsula interna, la corona radiata, hipocampo, quiasma óptico, etcétera, etcétera. Todo esto está descrito perfectamente en la literatura y ya me la pueden solicitar. Primero, las áreas de cerebro dañadas. Eso nos orientarán en la clasificación. El tamaño de la lesión, si es mínimo o se extiende, y luego si el tipo de lesión, si es quística, no hemorrágica, hay una mineralización o hay una gliosis. El valor pronóstico de la resonancia. Localización, muy importante. Coeficientes de difusión menores en ganglios basales en la primera semana. Este hecho es muy grave y da lugar a un pronóstico neurológico adverso. Las lesiones del brazo posterior, de la cápsula interna y de los ganglios basales nos orientarán hacia la presencia de déficit motor, parálisis cerebral. La lesión del brazo posterior de la cápsula interna con afectación difusa de ganglios basales y periferia, sustancia gris blanca de los hemisferios, son lesiones de un cerebro devastado que conduce a muerte y en los supervivientes alteraciones severas visuales y auditivas y parálisis cerebral. Podemos seguir, nosotros seguimos en nuestros estudios, ya le digo, multicéntricos nacionales e internacionales que hemos publicado, la gradación de acuerdo con lo que de resonancia magnética, de acuerdo con lo pronosticado o confeccionado por la red neonatal norteamericana bajo la dirección de la doctora Siddha Shankaran. Este artículo está publicado en Journal of Pediatrics en 2005. Llamamos grado 1A aquel que tiene lesiones cerebrales mínimas sin afectación de los ganglios basales y el tálamo, el brazo posterior o el brazo anterior de la cápsula interna o infartos de tipo Watershed. O sea, solo hay lesiones cerebrales mínimas. Grado 1B, lesiones cerebrales más extensas, pero no hay afectación de ninguno de estos aspectos. Ya en grado 2A, vemos que los ganglios basales y el tálamo pueden estar afectados o la cápsula interna, bien brazo posterior o brazo anterior, o vemos infartos Watershed, pero no hay otras lesiones cerebrales. Y finalmente, el grado 3 que hay cuando se observa una devastación cerebral hemisférica. Aquí tienen scores un 1A
lesiones mínimas cerebrales, ven, señaladas por las flechitas, pequeños puntos radiorefringentes que no se acompañan de lesiones en ninguna otra parte del cerebro, ni en los ganglios basales, ni en el tálamo, ni en la cápsula interna, ni hay infartos, etc. El score 1B ya se ven lesiones más extensas, ya ven ustedes que hay lesiones más extensas, pero no hay afectación de ganglios basales, cápsula interna, etc. El grado 2A ya vemos, ven aquí perfectamente y aquí también, lo ven perfectamente y aquí también, se ven algunas lesiones en ganglios basales, cápsula interna o infartos. Y finalmente el score 2B se ve no solo las lesiones en los ganglios basales y cápsula interna e infarto, sino que se ven lesiones cerebrales asociadas. Hay lesiones cerebrales generalizadas asociadas. Y finalmente el grado 3, score 3, hay una devastación cerebral con alteración extraordinaria de la morfoestructura cerebral. Bien, el uso del encefalograma de amplitud integrada ha hecho que muchos hospitales de referencia constituyan dentro de su unidad de cuidados intensivos una subunidad de neurointensivos. Por lo tanto, el uso precoz y continuado del electroencefalograma integrado por amplitud con el EEG estándar se considera un estándar requerido para tratamiento con hipotermia. Si no disponen de esos medios, de una monitorización continuada del electroencefalograma y no tienen posibilidades de hacer electros de larga duración multicanal, difícilmente pueden controlar los efectos positivos o negativos de la hipotermia, indicar su cese, su prolongación o el nivel de la temperatura. La monitorización continuada con electroencefalograma integrado por amplitud es predictiva de muerte o retraso en el desarrollo, o sea, es muy importante. Permite la monitorización continuada y la detección de anomalías del trazado de base, bajo voltaje de base discontinuo o continuo y establecimiento de los ciclos vigilia-sueño. Todos estos factores predictivos del outcome. Permite, muy importante esto que les digo, un 30% de las convulsiones aisladas y un 60% de las convulsiones repetidas que podrían pasar desapercibido a un observador habitual. Nosotros utilizamos un vídeo AEG y grabamos todas multicanal y grabamos en todos los casos de esto todos los movimientos del bebé y podemos detectar incluso convulsiones no eléctricas, pero que están señaladas por movimientos repetitivos. Finalmente, el electro convencional multicanal es el estándar de oro, pero solo se puede hacer intermitentemente y requiere neurofisiólogos muy especializados. Aquí tienen ustedes la encefalopatía hipóxico-isquémica, este sea un grado 2 de Thompson, o sea, moderada, y ven la línea de base que es un trazado completamente plano. Aquí ven un brote supresión, hay subidas y bajadas del trazado basal y aparición de convulsiones, brote supresión. Aquí tienen ustedes un voltaje normal discontinuo y finalmente aquí tienen ustedes un voltaje normal continuado. ¿Cuál sería el tratamiento de la encefalopatía? Vamos a dividirlo en varios apartados. Soporte sistémico, que incluye fundamentalmente, aparte de otros muchos, el respiratorio, intentando mantener la normocapnia y la hipocapnia y la normoxia. Recuerden que durante la reanimación el oxígeno tiene que empezarse con aire ambiente y se tiene que ir aumentando la concentración de oxígeno dependiendo de la respuesta de la frecuencia cardíaca y de la saturación de oxígeno en la sala de parto. La reducción del aporte de oxígeno ha disminuido sensiblemente la mortalidad de estos pacientes. Respecto a lo cardiovascular, hay que evitar la hipotensión. Esto es muy difícil porque en hipotermia la respuesta vascular es una respuesta muy errática, hay una tendencia a la hipotensión, pero también el dar exceso de fluidos y exceso de electrolitos y de coloides puede dar lugar a hemorragias cerebrales. Por lo tanto, tenemos que ser cautos en el control de la tensión. Tensiones entre 40 y 60 son adecuadas.
Se debe ayudar a la toma de decisiones mediante el uso de Near Infrared Spectroscopy, espectroscopía próxima al infrarrojo, que nos permite medir en todo momento la oxigenación y la perfusión cerebral, mesentérica, renal, etcétera, y ajustar la perfusión, las drogas vasoactivas y el aporte de oxígeno si es necesario. Y también el uso de la ecocardiografía a la cabecera del enfermo por los neonatólogos nos puede ayudar a calcular el gasto cardíaco y la perfusión de los órganos. Respecto a la fluidoterapia, se recomienda restringir fluidos, pero siempre recordar que la glucosa es el elemento nutricional fundamental del cerebro y se tiene que dar en las cantidades suficientes para meter unas glucemias dentro de los límites normales. Normalmente entre 4 y 8 miligramos por kilo minuto de glucosa. Las convulsiones, les comentaré ahora el estándar europeo. La hipotermia, mantener al bebé a partir de las 6 horas de vida al 33 grados y medio, máximo 35, entre estas dos, dependiendo de la severidad del caso, y esto se mantendrá durante 72 horas. Y luego el recalentamiento tiene que ser lento, 0,5 grados por hora hasta alcanzar la temperatura previa, o sea, temperatura normal de 36,5. Y nuevas terapias coadyuvantes, eritropoyetina y melatonina, que les comentaré en los últimos minutos. Este fue el trabajo que publicamos sobre cómo tratar las convulsiones en el periodo neonatal, una perspectiva europea. Aquí tienen ustedes lo que es un receptor GABA, y aquí tienen ustedes el efecto donde actúan los barbitúricos, los esteroides, las benzodiazepinas y cómo se produce la despolarización. La secuencia de utilización de drogas sería fenobarbital en primer lugar, una dosis de carga de 20 miligramos por kilo y luego una segunda y tercera dosis de 10 miligramos por kilo. El fenobarbital, aunque es el estándar casi internacional, no se ha demostrado nunca su eficacia e incluso algunos investigadores hablan de que puede tener efectos secundarios, pero de momento no se ha realizado ningún estudio serio con suficiente capacidad como para descartar el uso inicial del fenobarbital. Luego usaríamos un diazepósido, usaríamos o bien diazepam, o midazolam, o clonazepam, y el levetiracetam, que es un producto que está utilizando bastante recientemente con mucha intensidad y que parece que da buenos resultados. En tercera fila estaría para convulsiones persistentes y refractarias el uso de la lidocaína. Este sí que tiene que ser monitorizada continuamente y tiene que estar en manos expertas, generalmente un neuropediatra experimentado. La droga, como sabemos que se ha ensayado recientemente, ha sido el topiramato, que es un inhibidor de receptores AMPA y kainato y activa los receptores GABA. Experimentalmente, en modelos de ratones, se ha visto cómo protege el sistema nervioso central tanto a corto como a largo plazo y produce, como sabemos, en estudios clínicos una sinergia con la hipotermia y reduce la hiperexcitabilidad neuronal. Ese es el trabajo multicéntrico que realizamos en España con 106 casos, un estudio randomizado, controlado, multicéntrico y de doble ciego que fue dirigido por nuestro grupo y se llamó el estudio HIPOTOP, y en él pudimos observar cómo había una reducción de la mortalidad, como ven, a las 168 horas de vida había un 90,7% de supervivencia en el grupo de topiramato frente a un 84% en el grupo placebo. Esto es una gráfica que se llama de Kaplan-Meier. Y aquí tenemos cómo la eficacia del topiramato fue superior para controlar las convulsiones cuando se pasó del límite de los 4 miligramos por litro de concentración plasmática. Por lo tanto, la dosis inicial que nosotros dimos, que era de 3 miligramos por kilo, deberíamos doblarla porque así tendríamos valores desde las primeras horas. Esto es el aprendizaje de este estudio. El topiramato puede ser eficaz, pero se debe adecuar la dosificación a cifras más elevadas, por lo menos entre 5 y 6 miligramos por kilo desde como dosis de carga.
La hipotermia terapéutica se puede considerar el tratamiento estándar para los neonatos con encefalopatía hipóxica. Se utiliza y se recomienda la corporal total leve de 33 a 35 grados. Menos de 33,5 grados se ha visto que es profundamente lesiva y puede causar más daño que beneficio. Existen estudios multicéntricos internacionales que todos conocerán, el TOBI, el CULCAP, el ICE, etcétera, que han corroborado su eficacia en la leve y en la moderada, con un número necesario de tratar de 8 pacientes para evitar una muerte y o discapacidad. Su utilidad primordial es en la fase latente, aquí lo ven, fase latente, hipotermia, y en la fase secundaria también es cuando es más eficaz. Por lo tanto, se debe poner lo antes posible, en cuanto tengan la seguridad, la mínima seguridad de que el paciente tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica, por la exploración, por el Thompson, el score de Thompson o la escala de Sarnat y Sarnat, más el pH ácido y el aumento del lactato y el aumento del exceso de bases negativo y la exploración neurológica con hipotonía, falta de reflejos, falta de respuesta a estímulos en problemas respiratorios, si tienen toda esa seguridad, empiecen, aunque sea a la hora y media, cuanto antes, el resultado va a ser mucho mejor. Hipotermia a 33 grados y medio en casos graves y a 35 casos leves. Y se mantiene hasta el tercer día, como he dicho anteriormente. El recalentamiento se inicia a las 72 horas. Se debe interrumpir el recalentamiento si al recalentar vemos que empiezan las convulsiones y para eso necesitamos el monitor de electroencefalografía y con el monitor vemos que empieza a haber burst suppression o hay convulsiones, entonces tenemos que volver a bajar la temperatura y mantener hasta 96 horas al paciente y volver a intentar el recalentamiento. Siempre se hará a 0,5 grados por hora. Las monitorizaciones muy importantes, esto es fundamental, si no se usa correctamente todo esto, la hipotermia puede ser peligrosa. Constantes vitales con servocontrol de temperatura, o sea, monitorización de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno cerebral, electroencefalografía, si es posible vídeo multicanal, biomarcadores y movimientos generales de Precht realizados por psicólogos de la sala. Las últimas dos diapositivas, y con esto concluyo, es un artículo muy importante que acaba de salir, ha sido un artículo sorprendente. Nosotros trabajamos con el doctor Tayil Sudin, somos los que le realizamos todos los estudios de metabolómica, por lo tanto conocemos muy bien al grupo del Imperial College de Londres y en el ELIX Trial han realizado un estudio sobre hipotermia en encefalopatía neonatal moderada o severa en países con escasos recursos o recursos intermedios y han demostrado que el uso de hipotermia en entornos no desarrollados puede ser peligroso y causar más daño que beneficio. Aquí ven ustedes que este estudio se realizó con 2.296 pacientes, de los cuales finalmente fueron analizados 195, fueron randomizados para recibir hipotermia y 199 recibieron tratamiento habitual. Como ven, la muerte hasta los 18 meses fue significativamente mayor en los pacientes que recibieron hipotermia. Un 42% frente a un 31% de los que no recibieron hipotermia. La discapacidad en los pacientes que recibieron hipotermia en los que sobrevivieron fue del 13%, mientras que fue del 21% de los controles. Y la microcefalia no hubo diferencias. Aquí tampoco hubo diferencias en la discapacidad. Por lo tanto, ellos destacan que les ha sorprendido la presencia de una elevada mortalidad en pacientes con hipotermia en países con desarrollo escaso o moderado. Aquí tienen ustedes las complicaciones en los pacientes que recibieron hipotermia frente a los controles. Sangrado gástrico en la hipotermia 31 frente a 17. Hipotensión persistente 22 frente a 12. Hemorragia pulmonar 21 frente a 14. Hipertensión pulmonar persistente 12 frente a 8.
Prolongada a trastornos de la coagulación, 39 frente a 25. Aunque todos sabemos que estos problemas son comunes a la hipotermia, si la hipotermia es moderada de 33,5 a 35 y las unidades están preparadas para manejar a estos pacientes, la tensión arterial, la coagulación, las infecciones, etcétera, se evitan. Pero en unidades donde esto no se evita, la hipotermia produce todas estas complicaciones que como consecuencia tienen lo que vemos en el panel de la derecha, que hay los controles que no han recibido tratamiento de hipotermia tienen una probabilidad de sobrevivir mayor que aquellos que reciben hipotermia, pero que no tienen los controles adecuados necesarios para evitar las complicaciones de la misma. Conclusiones del estudio ELIX es que la hipotermia no redujo el resultado combinado de muerte o discapacidad a los 18 meses, pero incrementó el resultado de muerte aislada. O sea que cuando contábamos aquellos bebés que habían muerto o eran discapacitados no había diferencias, pero si solo contábamos la mortalidad, habían muerto mucho más niños en el grupo de hipotermia. La hipotermia no debería ser aplicada en países de renta baja o media, aunque haya centros de referencia de nivel 3. Imagino que, como ha salido hace poco, este artículo será escrutado, revisado y analizado por todos los expertos internacionales y empezarán a haber comentarios editoriales de gran importancia. Por tanto, tenemos que estar al tanto de lo que va a suceder. La eritropoyetina, la melatonina y las células mesenquimales son estudios experimentales que se están haciendo, algunos ya en fase 3, y que intentan apoyar a la hipotermia por sus capacidades antiapoptóticas, antiinflamatorias y favorecedoras de la neurogénesis, diferenciación y reparación neuronal o como antioxidantes. Esto está todavía en fase de ensayo y probablemente en unos años, en pocos años, las incorporaremos al tratamiento junto con la hipotermia. Quiero darles las gracias por su atención y estoy disponible para algunas preguntas que me quieran hacer. Gracias. Doctor Bento, muchísimas gracias por la importante ponencia y, como siempre, la ilustración que nos comparte. Hay algunas preguntas, efectivamente. La doctora Estebanal pregunta, ¿el uso de levetiracetam no autorizado para neonatos lo usan? Estamos usándolo off-label, o sea, pedimos permiso especial a la Agencia del Medicamento y lo usamos como medicación compasiva en caso de convulsiones refractarias. Gracias. La doctora Marilu pregunta, ¿cuál es mejor, Sarnat o Thompson? Bueno, nosotros preferimos en la actualidad usar el de Thompson. Creemos que está más adecuado para lo que es la valoración clínica, ya que Sarnat descansa también en el electroencefalograma que normalmente no se puede hacer en el momento agudo. De todas formas, las diferencias son de matiz y lo que sí que es importante es que el personal de una unidad se familiarice bien con uno de ellos y que utilice aquel con el que está familiarizado. Insisto, tienen que formar a sus médicos, a sus neonatólogos y a sus residentes en la valoración estructurada neurológica del paciente. Y existen artículos del doctor García Alix, que trabaja en Barcelona, que ha trabajado mucho este tema y que son libros, manuales extraordinarios para aprender a valorar a estos pacientes e incluso vídeos. Muchas gracias, doctor. Nuevamente la doctora Ana Estabenel. Doctor, si el paciente presenta convulsiones en el recalentamiento, ¿cuánto tiempo sugiere continuar con el control EEG de amplitud integrada? No, el monitor se tiene que mantener durante el recalentamiento y después del recalentamiento. Nosotros mantenemos una semana, aunque el niño lleve 3 días sin hipotermia, seguimos manteniéndolo porque recuerdan que hay una fase 3, de daño cerebral en el cual hay convulsiones sutiles que no son visibles, a simple vista no se detectan y que nos orienta el monitor de electroencefalografía si tenemos que mantener la medicación anticonvulsivante, tenemos que modificarla, tenemos que cambiarla, etc. Lo que sí que es importante es que si durante el recalentamiento empieza a convulsionar,
tenemos que volver otra vez a la hipotermia por lo menos 24 horas más. Gracias, doctor. Doctor Eric Infanzón. El score de Thompson es genial para predecir el outcome neurológico y hay algunos estudios en los que es usado para iniciar hipotermia. ¿Cuál es su opinión sobre el uso como herramienta para indicar esta terapia? ¿Qué puntaje utilizar? Hay una publicación canadiense que hace una equivalencia de ambos scores. Por ejemplo, puntaje mayor a 7 de Thompson igual a Sarnat moderado. Sí, y por eso le digo que las escalas son difíciles de valorar comparativamente. La escala de Sarnat se hizo con 20 pocos niños, 24 niños, en el año 1976, cuando no existía prácticamente en ninguna de los medios que tenemos ahora. No había centralización de los partos, no había cesáreas de urgencia como se hace ahora, no había reanimación como se hace ahora, se daba oxígeno al 100%, se daban presiones altas, presiones positivas, se aspiraba, se intubaba los meconiales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en la época actual, el Thompson refleja mucho mejor, según mi criterio, la respuesta clínica que el neonatólogo actual necesita para poder evaluar una encefalopatía. Doctor, la doctora Carolina Villegas, ¿es indicada la hipotermia en una encefalopatía neonatal hipóxico-isquémica? Sí, claro. Está indicada siempre y cuando se cumplan los criterios de moderada o severa. En las encefalopatías leves estamos empezando a realizar ensayos clínicos con la encefalopatía leve para ver si la hipotermia a 35 grados, por ejemplo, sería suficiente y mejoraría los resultados. Son estudios que están en marcha y que nosotros, por ejemplo, vamos a participar en uno que se va a dirigir desde Australia y serían pacientes con hipotermia leve, administrarles la hipotermia a 34, 35 grados. Gracias, doctor. ¿El eje ampliado, integrado, alterado es criterio para ingreso a hipotermia? Eso unido a otras alteraciones, como les he dicho, un pH ácido, un Apgar bajo, una hipotonía, etcétera, porque podría ser un niño que esté convulsionando porque tenga una enfermedad metabólica. Sería una encefalopatía neonatal, pero no hipóxico-isquémica. Por lo tanto, si solo hay alteración en el electroencefalograma integrado por amplitud, pero no hay signos acompañantes de hipoxia-isquemia, entonces no se debe poner en hipotermia. Se debe estudiar la causa. Gracias. El uso de midazolam en neonatos lo tenemos contraindicado. ¿Qué opina? Gracias. Nosotros lo utilizamos y en España no está contraindicado y hay mucha experiencia y es un fármaco seguro. Suplementación de calcio, EHI, recomendaciones y cuidados. Dígame, suplementación de calcio. En EHI, recomendaciones y cuidados. El calcio debe darse con mucha, o sea, deben mantenerse niveles normales de calcio, pero hay que ir con cuidado, porque ya les he dicho que cuando el calcio penetra dentro de las células neuronales, se produce una encefalopatía, se produce una hiperexcitabilidad neuronal y se puede producir un incremento del daño. Doctor, solicitan si es posible ampliar sobre los beneficios de la monitorización NIRS. Ahora voy a preparar una charla, lo haré más adelante, sobre NIRS y sus indicaciones y sus ventajas. Ahora en este momento, personalmente estoy en una situación que tengo que terminar ya. Bueno. Y eso me llevaría, no tengo preparadas diapositivas que son interesantes para que vean las gráficas y les prepararé una sesión con NIRS en la que ilustraremos su utilidad tanto para el diagnóstico de la encefalopatía como para la monitorización del paciente neonatal en la sala de cuidados intensivos. Pues bueno, doctor Máximo, entonces, comprendiendo, agradeciendo también su gentileza, damos ya por finalizada